Vamos a hablar ahora de soñar, porque ¿cuántas veces han escuchado esa historia del muñeco que cobra vida? Ese muñeco de madera que nos ha hecho soñar, volar y sufrir también durante algunos minutos que descubríamos ese libro o esa película. Hablamos de Pinocho y es que llega en formato musical al Teatro La Rambleta estas Navidades. Y para conocer un poco más de cerca cómo se va a narrar esta historia, tenemos esta tarde en Valencia en abierto a Josep Moya, él es productor y también el autor del texto y las letras de este musical. Josep, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, lo decíamos, llega a La Rambleta una historia que conocemos y reconocemos, pero llega de una manera distinta en este formato musical y que nos trae algunas novedades. Sí, a ver, vamos, todas las novedades que tienen que ver con el género, que el Pinocho es una historia fantástica que yo creo que se presta perfectamente a hacer una obra de teatro musical, porque son escenas que se publicaron en su momento, fíjate que se publicaron como un folleto periódicamente, que salía semanalmente en el periódico. Entonces son escenas, digamos, que son historias en sí mismas. Pinocho y Stromboli es una escena en la que Pinocho conoce a un titiritero que intenta convencerlo para que se quede en su teatro de marionetas. Luego Pinocho, por ejemplo, y la ballena, pues es otra escena en la que hay una ballena gigante que se traga a Pinocho en medio del mar, o Pinocho y Zorro y Gata. Quiero decir que son historias que empiezan y acaban, y entonces a la hora de montar un espectáculo tienes clarísimo dónde van los números musicales y cómo hay que contar todas estas peripecias del entrañable títere de madera. Y aquí las historias nos las va a ir narrando, si no me equivoco, Laura, una aventurera que quiere descubrir el mundo del teatro y en este camino también nos descubre esta historia. Sí, en nuestra historia tenemos teatro dentro del teatro. Laura es una niña que llega al teatro y se da cuenta de que van a interpretar, están montando la obra de Pinocho. Y tiene allí a dos actores, que hay una circunstancia un poco rara que el resto de la compañía parece que no puede llegar porque hay un problema con el tráfico. Y Laura se presta a ayudarles porque ella es una súper fan de la historia de Pinocho de toda la vida e intenta hablar con los actores para convencerles de que ya les podría ayudar. Y de hecho empiezan a hacer la función entre los tres y van, que es una de las cosas bonitas que creo que tiene la versión, que tú puedes ver un trabajo actoral porque los actores están haciendo distintos personajes y se van cambiando prácticamente. Hay muchos cambios que tú los ves directamente en escena. Ves como, por ejemplo, la niña se viste primero de Margarita, que es la madre de Pabilo, después toca vestirse de hada porque toca llegar para darle la vida a Pinocho, después toca vestirse de gata porque hay que empezar el número de Zorro y Gata, y todo esto dentro de esta compañía truncada que necesita ayuda para poder llevar a cabo su interpretación. Es algo que resulta muy divertido y que los niños se lo pasan muy bien, se identifican mucho con el personaje de Laura y da mucho juego a la diversión sobre todo y a jugar desde dentro del teatro. Es bonito descubrir esta parte también de backstage encima de las tablas, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Porque sí que es verdad que cada día conocemos un poco más, gracias a Internet, a cómo ha evolucionado el mundo audiovisual, somos más conscientes de lo que pasa en el mundo de los sueños, en esa parte que no vemos de las escenas, y traerlo encima del escenario, nos lo decías, esto ayuda también a que los más pequeños de la casa, que son los dos destinatarios de esta obra, sientan cierta familiaridad, ¿no?, con lo que pasa y se animen también a probarlo. Sí, yo creo que sí. De repente ves que conocen el teatro desde dos puntos de vista muy distintos. Primero, el que todo el mundo esperaba, que es que le cuenten una historia mágica, maravillosa, basada en un cuento archiconocido y súper famoso en todo el mundo, basada en el color, en la diversión, en mucho brilli brilli y mucha lentejuela porque somos de teatro musical, nos gusta mucho el teatro musical y lo que nos gusta siempre es
que los personajes canten, bailen y que se vea mucha diversión encima del escenario. Pero por otra parte, es lo que me comentabas, aparece de repente un poco las tripas del teatro. Ves cómo los actores comentan en algún momento, ¿y ahora qué toca? ¿Ahora qué hay que hacer? Porque, claro, de repente nos ponemos en la piel de unas personas que tienen una historia montada y que les faltan unos actores y la están sacando adelante con la ayuda de una niña. Y se ven los cambios, se ven cómo resuelven ciertas escenas, y creo que también es una parte bastante interesante. Josep, cuando hablamos de teatro musical, como en esta obra de Pinocho, ¿qué es lo más complicado de encajar? Nos decías, los números musicales tenía bastante claros dónde iban desde el primer momento, pero ese momento en el que hay que organizar baile, vestuario, texto, ¿qué es lo más difícil de encajar en este puzzle? A ver, es todo fácil y todo es difícil. Quiero decir, tenemos también muchas tablas y más o menos es lo que te decía, a ti te cuentan una historia y la ves encima del escenario. Pero luego hay que resolver, por ejemplo, cómo haces que entre una ballena enorme en el escenario y que se coma a Pinocho delante de los niños. A ver, suena ahora un poco tétrico, pero quiero decir, la ballena es muy divertida, aparece con un juego de luces fantástico y tú ves cómo Pinocho está nadando en el fondo del mar entre burbujas que se notan las burbujas del mar con un efecto de burbujas de jabón, y de repente aparece una ballena de verdad y tú ves como la corriente lo arrastra y la ballena lo engulle, y dentro de la ballena se encuentra con su padre y que tienen una conversación de lo más. Quiero quitarle un poco la parte tétrica. La parte más triste de la ballena, ¿no? Sí, se lo come, pero con buena intención. Pero al final el resultado es positivo. Claro, y hay que resolver esto como lo haces, por ejemplo, o hay que resolver cómo le crece la nariz porque esto lo ves en una película y los efectos especiales son maravillosos. Y en teatro hay que buscar una forma que sea teatral, que no se salga del código, pero que se entienda perfectamente lo que está pasando. O las apariciones del hada, o por ejemplo cómo se monta una feria de la nada, aparece un feriante que se lleva a los niños que no quieren ir al colegio porque les dice que hay una feria fantástica y les engaña para que le acompañen, pero en realidad lo que quiere es convertirlos en burros para que formen parte de sus atracciones. Y claro, tienes que hacer todo el recorrido, tienes que reconocer al feriante, tienes que ver el carro del feriante, cómo suben los niños, cómo hacen el camino, cómo llegan a una feria, cómo la disfrutan y cómo al final, comiendo esas chucherías que tienen esa poción mágica, acaban convirtiéndose en burro. Son retos importantes, ¿eh? Pues retos importantes que veremos encima de ese escenario de la Rambleta estas navidades del 26 al 28 de diciembre. Diversos pases cada uno de los días, ya se pueden comprar las entradas, Josep, para hacer volar la imaginación de los más pequeños y los más mayores. Gracias por acompañarnos esta tarde en Valencia Abierto, por darnos algunas de las claves de ese Pinocho. Muchas gracias. Que vamos a disfrutar gracias en Valencia estos días. Un saludo. Un saludo, nos vemos en el teatro. Nos vemos en el teatro, el 26 al 28 de diciembre en La Rambleta.